Los reguladores clásicos, ¿no? Reguladores rápidos y reguladores lentos. ¿Qué quiere decir regulador rápido? Que al toque nomás una respuesta violenta. Reguladores rápidos tenemos los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Y los reguladores lentos es el riñón, pues, ¿no? El riñón es lento, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, vamos a hablar primero de los vasoreceptores. Los vasoreceptores, ¿qué van a sensar? Generalmente sensan brady. ¿Cómo es sensar brady, doctor? O sea, tenemos que llevarlos a que hagan bradicardia. El paciente, por ejemplo, está con una supertaquiarritmia. Entonces el vasoreceptor siente la alta presión que cachetea la carótida. Entonces en ese momento el vasoreceptor tiene que avisar que por favor alguien estimule al vago para que bloquee el nodo AB y baje la frecuencia cardíaca. Entonces los vasoreceptores están ubicados en dos lugares, en la carótida y en la aorta, en el arco aórtico. Y la función de ellos es hacer bradicardia, o sea, estimular al vago para que haga bradicardia y disminuya la presión arterial. El corazón, chicos, el corazón tiene todo el corazón tiene receptores beta, todo el corazón. Y solamente, o sea, tú dices, oye, pero si tiene todos receptores beta 1, quiere decir que hay un predominio adrenérgico en el corazón, no colinérgico. Solamente los receptores colinérgicos, o sea, de acetilcolina, están en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, más potente en el nodo auriculoventricular. Justo al medio, pues, para que no venga el impulso de aurícula-ventrículo. A propósito, Diosito lo he puesto ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de que tú tengas un dominio beta en todo el corazón? O sea, si tú buscas en el ventrículo tú no hay receptor colinérgico. Por eso es que no puedes frenar el ventrículo. Solo te queda frenar al nodo, nada más, para que el impulso baje y el ventrículo no se excite. Entonces, el corazón tiende a tener ¿a qué cosa? A la excitabilidad, porque tiene receptores beta en todo el cuerpo. Solamente en el nodo tiene colinérgico. Cuando tú te enamoras, entonces bradicardia o taquicardia. Claro, ¿no? Raro, ¿no? Cuidado con los bradis. Entonces, normalmente tu tendencia es cualquier cosa te va a hacer taquicardia, porque tiene receptores betas. Entonces solamente han dejado guardados los receptores colinérgicos para situaciones especiales donde necesitemos frenar el corazón. Y ahí usamos los receptores, los vasoreceptores. Y los quimiorreceptores son al revés. Los quimiorreceptores sensan la disminución de oxígeno, o sea, no sensan presión, sino algo químico. ¿Y su respuesta cuál es? Si baja la cantidad de oxígeno, estimular el corazón para que venga más oxígeno, ¿no? Que se mueva más la sangre. Entonces su respuesta será taquicárdica para aumento de la presión. ¿Ok? Han preguntado acerca del reflejo vagal. Mira, ahí está el cuadrito, ¿eh? Han preguntado acerca del reflejo vagal. En el reflejo vagal, ¿por qué el vago le decimos reflejo vago-vagal? Porque el vago tiene fibras aferentes y tiene fibras eferentes. O sea, de un mismo nervio hay fibras que van y que vienen. Por eso le llaman vago-vagal. El tema del vago es que cuando se estimula va a comenzar a tener una serie de cascadas donde al final lo que predomina es que va a haber hipotensión, va a haber bradicardia, náuseas, incluso todos los esfínteres se relajan. Entonces eso es lo que predomina a nivel del reflejo vagal. ¿Ok? Entonces estos son los reguladores, digamos, tanto varo y químicos. El regulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, eso lo vemos un poquito más en nefro, pero es un regulador basado en la creación de la angiotensina 2, ¿no? Que ya hay una diapo dedicada a ella, lo vamos a dejar ahí. Entonces, los receptores, te pueden preguntar de otra manera, ¿no? Receptores de alta presión y receptores de baja presión.
Doctor, yo he visto que los de alta presión son los bario y los quimioreceptores. Ellos están considerados como alta presión. Pero hay unos receptores de baja presión. Esos están en la aurícula y la arteria pulmonar. ¿Y qué segregan los receptores de baja presión? El péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial es considerado una respuesta por un receptor de baja presión que está en cavidades de baja presión, cavidades derechas. Aurícula y arteria pulmonar son cavidades derechas. Doctor, respecto a todos estos cambios que van a haber, me van a permitir saber una distribución del flujo orgánico. Así es. Doctor, ¿cuál es el órgano que recibe más sangre de todo el cuerpo? Los riñones. Los riñones. Por eso se dice que los riñones son los grandes sacrificados en el shock. Cuando hay un estado de shock, el riñón se sacrifica rápido, porque es uno que tiene alto volumen, vive con alto volumen de sangre. Y tú le bajas el volumen, al toque sufre, pues, porque vive con mucho volumen. Entonces, al toque puede hacerte una insuficiencia renal aguda. Y de todos los órganos, ¿cuál es el que consume más oxígeno? El cerebro. No puede estar con más de 5 minutos sin recibir oxígeno. El cerebro. ¿Ok? Entonces, es diferente al órgano que más sufre por oxígeno y al órgano que más sufre por volumen, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y esto ha sido preguntado también. A nivel del endotelio, ¿qué nos llevamos? Y ha venido pregunta del endotelio. Hablar de endotelio ha venido, sobre todo, el ciclo del óxido nítrico. Ha venido el ciclo del óxido nítrico, hay que tenerlo en cuenta. A nivel del endotelio, se dice que el endotelio es la célula, es, digamos, el órgano, así le dicen, el órgano más abundante del cuerpo humano es el endotelio. Pero nadie lo considera un órgano, ¿no? No lo tratan como un órgano. Pero es fundamental porque es el que hace los cambios más brutales a nivel hemodinámico. El endotelio siempre está en una intrincada. Digamos, el dilema que tiene es un dilema de amor. El endotelio siempre está en un dilema de amor. ¿Cómo es eso? Siempre o bien me voy por aquí con endotelina y tromboxano, o bien me voy por aquí con prostaciclina y óxido nítrico. La prostaciclina y el óxido nítrico dominan la vasodilatación, en cambio las endotelinas y los tromboxanos dominan la vasoconstricción. Entonces, si se dan cuenta, tanto la prostaglandina como el óxido nítrico son buena gente, porque parece que todo está correcto, pero en cambio con endotelinas o tromboxanos todo está mal y hay daño permanente. Los efectos del óxido nítrico son bien conocidos y son varios, y los usamos en la medicina, incluso esto como nebulización con óxido nítrico. Tenemos efectos antiinflamatorios en el óxido nítrico. Tienen efectos anticoagulantes, antitrombóticos y fibrinolíticos, antiproliferativos, y tenemos vasodilatadores. En pacientes con hipertensión pulmonar que van a ser sometidas a cirugía cardíaca, nosotros le damos nebulización con óxido nítrico para disminuir la hipertensión pulmonar y que el corazón no claudique después de la cirugía. O si se ha operado, lo hacemos después. O sea, hay nebulizaciones con óxido nítrico. Entonces, hay una tendencia del óxido nítrico a ser una gran persona, ¿no? O sea, que te ayude en todo, ¿no? Entonces, el óxido nítrico en su formación viene de la célula endotelial. Se forma el óxido nítrico. Y el óxido nítrico pasa por un proceso de la guanilato ciclasa, ¿no? Viene la guanilato ciclasa y va a estimular la guanilato ciclasa. Y esta guanilato ciclasa, ¿cuál es su función? Su función es pasar ATP a GMP, ¿no? GTP a GMP. Y cuando se forma el GMP cíclico, prácticamente el proceso de relajamiento muscular se da. Entonces, la pregunta que te podrían hacer son dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿el óxido nítrico estimula a 1, guanilato ciclasa, y permite el aumento de GMP cíclico? Son dos preguntas que te pueden venir de óxido nítrico. Y el GMP cíclico, como es activo, es detonante, tiene que volver a GTP, a GMP. Y para eso viene una 5-fosfodiesterasa, ¿no? La 5-fosfodiesterasa pasa GMP cíclico a GMP normal. Y todo volvió a la calma, teóricamente.
Pero ¿qué pasaría si esta 5-fosfodiesterasa no estuviera? Pucha, se quedaría concentrado el GMP cíclico. Y si hay mucho GMP cíclico, va a haber mucho relajamiento. Y si hay mucho relajamiento, puede haber vasodilatación y el paciente puede tener disminución de la precarga y síncope, hipotensión. Por eso es que, acuérdate de esta pastillita que tú no conoces, el sildenafilo está contraindicado con el uso de nitratos. Fármacos nitratos. Si el paciente, pregunta clásica, te ponen un cuadro clínico y te dicen que el paciente consume nitrato de isosorbide y te dicen que el paciente tiene un síncope, es probable que haya consumido y te ponen en las alternativas sildenafilo, porque no pueden estar los dos, porque los dos estimulan al óxido nítrico y hacían una relajación bravaza y ¡boom! Hace un síncope por precarga disminuida. ¿Ok? Entonces, en el proceso de formación de todo lo que vendrían a ser estas prostaglandinas, vamos a usar las COX, ¿no? Las famosas ciclooxigenasas, que son bloqueadas por los AINES, ¿no? Estas COX trabajan a nivel de toda la vida del ácido araquidónico y forman la prostaglandina E2, por ejemplo, la F2, la F2 alfa, la I2 y el tromboxano A2. Por ejemplo, han preguntado esto, la prostaglandina E2, la prostaglandina E2, ¿dónde la encontramos? En el moco protector de la parte digestiva, ¿no? Del aparato digestivo, ¿no? Moco protector, la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 permite diuresis, ¿no? Ha sido preguntado también. La prostaglandina F2 alfa se asocia al dolor, sí, pero no ha sido preguntado. Pero solamente acuérdate, si te pongo 4, te pongo una quinta y te puedo hacer cualquier pregunta. Esta es la que siempre preguntan, ¿no? En cardiología esta es la que domina más, la I2. ¿Por qué? Porque hay disminución de la agregación plaquetaria, hay vasodilatación y eso es importante porque va a permitir que haya menor presión arterial elevada. Entonces es un buen controlador hemodinámico. Y este es el más malo de cardiología, de los prostaglandinas en general, el tromboxano A2, porque predomina el daño endotelial. Donde hay tromboxano, hay daño. Acá está toda la vía de cómo se forman. Esto te lo dejo de manera muy, muy general para que veas solamente el objetivo de esto es que como del fosfolípido tú vas a observar que prácticamente todas las prostaglandinas terminan derivando. Todas las prostaglandinas terminan derivando. Pero acuérdate que la I2 por encima de todo se distingue en la parte cardíaca. Por eso que está otro color, con un color rojo, ¿no? En cambio, todas las demás se parecen en algo, pero siempre termina todo en la I2 o el tromboxano A2. Los compensadores de la falla cardíaca, ¿no? Otro capítulo fisiológico importante es aquellos que van a compensar la falla cardíaca. En los compensadores de la falla cardíaca tenemos, digamos, mecanismos que nos van a permitir cuando un corazón está cansado, chicos, automáticamente ya no bota igual, ¿no? Bota menos sangre. Antes, ponte, ese corazón estaba alegre y botaba más cantidad de sangre, mira. Y ahora bota menos sangre. Entonces, esta es la historia del corazón deprimido, ¿no? El corazón deprimido, ¿qué hace? Está triste, aparentemente no está botando la sangre adecuada y el cuerpo está sufriendo porque hay poco sangre y lo primero que van a hacer es aparecer sus patas. Quien primero viene es el sistema nervioso simpático. Automáticamente le dice que todo tranquilo, vamos a comenzar a hacer, nada más tienes que latir un poquito más y vas a mejorar tu salida de sangre. Entonces lo va a taquicardizar un poco y ya comienza a mejorar un poco su salida de sangre y se está acercando a como era antes. Oye, de verdad, muchas gracias, estoy mejorando. Pero te voy a invitar a un amigo que es la hormonodiurética.
Ella es buena gente porque te va a hacer retener agua y va a permitir que al haber más agua, Frank Starling, pues, ¿no? Más volumen, más dilatación, más contracción. Perfecto. Entonces lo llama a la antidiurética, se vuelven patas y comienza a botar un poquito más de... Uy, comenzó a mejorar nuestro cardíaco. Está mejorando. Pero ¿sabes qué? Vamos a activar un sistema que es gratis, no te vamos a cobrar endotelina, recontra, está en todo tu cuerpo, sino que vamos a hacer que se produzca un poquito más. ¿Y esta qué hace? Pues va a cerrar los vasos más pequeñitos, va a aumentar en general la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular periférica. Acuérdate que la presión arterial era gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya mejoré con antidiurética esto, ¿por qué? Porque aumenté volumen sanguíneo, y ya mejoré con sistema nervioso porque aumenté frecuencia cardíaca. Ahora vamos a mejorar esto, vamos a potenciar esto con la endotelina. Perfecto, se pasaron y comienza a mejorar aún más. Pero como yo no quiero que te vayas a quedar así, te voy a traer algo que te asegure a largo plazo, ¿no? Un proceso muy bueno que es, activamos el riñón, le decimos al riñón que comienza a producir más angiotensina 2 y todo es perfecto porque vamos a estimular un montón la resistencia vascular periférica. La verdad que ustedes son unos amigos espectaculares, le dicen. Y comienza el corazón así. El tema es que el corazón firma el contrato y no le dijeron que comenzó, desde cada día que se activan los 4, comienzan a tener un día de vida menos. Pero él no sabía. Y nuevamente se da cuenta que parecía bonito y comenzó a acabarse de nuevo. Y comenzó a reducirse. Y le dijo a sus amigos, disculpen, pero ya no estoy votando igual que antes, no sé qué ha pasado. Bueno, es hora de morir. Entonces, esos amigos no eran amigos, eran los compensadores de la falla cardíaca. Por lo tanto, nosotros como cardiólogos, como cirujanos, tenemos que aprender a mirar a los compensadores de la falla cardíaca. Entonces, tenemos que aprender a bloquearlos, y por eso que el corazón, cuando está triste, en su primera vez triste, antes que sus patas vengan, nosotros tenemos que agarrarlo y decirles, mira, por si acaso, primero te voy a sacar el agua en exceso porque tenías mucha agua, en verdad, y no te dabas cuenta, y le das un diurético. Y el diurético le calma la disnea al paciente que está congestivo. Le quita el agua, el pulmón se siente más, con una mejor transferencia a oxígeno capilar y comienza a sentirse pleno, ¿no? Entonces, luego de ello hay que proteger al corazón de los enemigos porque van a aparecer aquí, ¿no? ¿Cómo lo bloqueo al sistema simpático? Con beta bloqueantes, pues, ¿no? Le bloqueo con beta bloqueantes, ¿no? Así de sencillo. ¿Y cómo bloqueo al sistema renina-angiotensina? Con YECAS. O sea, la base al inicio es YECAS y beta bloqueantes. Y las otras, siempre estas dos, van a desaparecer inmediatamente. Ven el YECA y ven, uy, se corren. En cambio, el YECA está trabajando sobre el sistema simpático y el beta bloqueante, sobre el sistema simpático, y el YECA sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ya con eso tú tienes una compensación de la falla cardíaca. Ahora, y por eso que estos son los fármacos que te acuerdas que te dije, que son los que permiten sobrevivir más al paciente, ¿no? Controlan la poscarga, controlan la frecuencia cardíaca. ¿Qué han preguntado? Mira, han preguntado esto, ¿ah? Tengo amarillo, ojo, tengo amarillo. Efecto deleterio de la angiotensina 2. O sea, al final, quien termina haciendo daño, ¿quién vino al final del cuento? No vino la angiotensina 2, ya yo te voy a dar sostenibilidad, todavía te dijo, ¿no? Entonces, ella fue la que terminó dañándolo, ¿no? Entonces, todo esto hace la angiotensina 2, todo esto. Pero hay algo que de todo lo que hace, ¿no? Vasoconstricción anormal, activación del sistema neurosimpático, aldosterona aumentada, vasopresina, aumento de endotelina, aumento de posibilidad de trombosis, agregación plaquetaria, producción de superóxido, o sea, te hace todo, es una desgraciada. Pero hay algo que hace y que es la que termina dando pronóstico. Hace remodelación miocárdica. ¿Qué cosa es remodelación miocárdica? Remodelación miocárdica es la suma de 3 cosas. El primero, que el miocito se hipertrofia. Segundo, que aumente el músculo liso vascular. Y tercero, aumento del colágeno. Con esas 3 cosas hablamos de remodelación. ¿Cuál es la consecuencia de estas cosas? Que el músculo crece, el corazón, el músculo miocito crece y ¡pum!, se rompe y se fibrosa esa zona. Entonces esa zona ya no es así, contráctil, sino es como un cartón que no se mueve, porque es fibrosis que ha quedado ahí. Eso es remodelación. ¿En qué hay fármacos que eviten la remodelación? Por supuesto. ¿Cuál?
La espironolactona. La espironolactona evita la remodelación. Entonces te das cuenta, mira, beta bloqueante, YECA, espironolactona, ¿no? La mnemotecnia, el BIE, ¿no? La espironolactona evita la remodelación. Entonces, ¿pero la espironolactona se usa desde el inicio? No, se usa cuando la fracción de eyección es menor de 35%. Ahora vamos a ver qué es la fracción de eyección también. Perfecto. Doctor, ¿y por qué me has dejado esto aquí? No entiendo este cuadrito. Me has puesto angiotensinógeno. ¿Qué cosa es eso? Hay que memorizar. Mira, no es porque sea malo, ¿ya? Pero a veces la CONAREM se pasa. Entonces, te han preguntado ¿cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? ¡Qué desgraciados! Pero así no se juega. Te han preguntado ¿cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? Entonces, el angiotensinógeno, ¿dónde se forma? En el hígado, ¿no? Luego viene la renina, ¿no? ¿Formada dónde? En las células juxtaglomerulares. Perfecto. La pasamos a angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en el pulmón está bajo efectos ¿de quién? De las ECAs, ¿no? De las ECAs. Y las ECAs van a hacer ¿qué cosa? Angiotensina 1, angiotensina 2. Perfecto. ¿Y cuántos aminoácidos tiene angiotensina 2? 8. Entonces, una mnemotecnia, el chavo del 8. ¿No? ¿Qué hace el chavo del 8? Puro desastre, ¿no hacía? Acuérdate de ese momento. Ah, era 8. Decís, ¿no? Entonces, puro desastre, todo, puro daño nomás, ese salvaje. Igualito. Entonces, receptores AT1 y AT2, ¿no? Receptores de la angiotensina 2, que son los receptores más importantes de controlar la presión arterial. AT1 y AT2, ¿no? El losartán, el valsartán, que ya lo han retirado del mercado, ¿no? ¿Qué hacen? Son inhibidores directos de esos receptores, ¿no? Entonces, importante. Doctor, ¿existe angiotensina 3? Por supuesto. Y angiotensina 4 también. Y angiotensina 5 no, solo 4. ¿Ok? Entonces, esto te lo dejo como cultura general, porque hay que ser bien salvaje para acordarte cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2. Pero como es tan mala, al menos acordarnos de ella, ¿no? Mira, estoy viendo un verde por ahí. Ojo, estoy viendo un verde. ¿Qué quiere decir? Que este año preguntaron ciclo cardíaco. Preguntaron ciclo cardíaco, aparecieron los fantasmas. Entonces, mira, el ciclo cardíaco se basa en dos cosas: sístole, diástole. Primer ruido cardíaco, cierre aurículo-ventricular. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, normalmente es dum, tac, dum, tac, dum, primer ruido, y ahí que viene, sístole, tac, segundo ruido, y después que viene, diástole. ¿Ok? Identifiquemos sístole y diástole con los ruidos entonces. Hoy yo te escuchas tu estetoscopio un ratito en tu casa, tu Littmann ahí que está empolvado, lo vas a agarrar, te vas a poner, y dum, tac, sístole, diástole. Hasta tú vas a identificar hoy día soplos. ¿Ok? Fisiológicamente, tú puedes desdoblar el segundo ruido, ¿ok? Haciendo la inspiración, ¿no? Si tú haces una inspiración, se va a desdoblar el segundo ruido definitivamente. Normalmente la aorta se cierra primero que la pulmonar, pero si uno inspira, al inspirar llevas más sangre al pulmón y haces que haya un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Ok? Pero cuando hay un cuadro patológico, o sea que permanentemente está desdoblado, acá tú tienes que saber cuál es la causa del desdoblamiento. Doctor, escucho que la pulmonar demora más en cerrar, por lo tanto puede haber una hipertensión pulmonar, o demora más en cerrar la arterial, hay una hipertensión arterial. Cual sea las dos, estará aumentado ¿qué cosa? El segundo ruido. El segundo ruido se aumenta en casos de hipertensión.
Doctor, ¿y qué pasaría si hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido? ¿Quiere decir que todo el tiempo está, qué quiere decir? ¿Que todo el tiempo está así? Todo el tiempo, en inspiración, expiración, está así, todo separado. Sí, y bien separado, todo, porque escucha dum track, no es dum tac, es dum track, está separado. Esto es típico de la comunicación interauricular. Entonces, en ciclo cardíaco, ¿qué vamos a ver? La sístole tiene dos momentos y la diástole tiene tres momentos. El primer momento de ambas, tanto de sístole como de diástole, tiene la palabra isovolumétrica. Por ejemplo, en sístole hablaremos de la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Y en diástole, el primer momento será relajación isovolumétrica. O sea, los dos momentos son... ¿Y qué significa isovolumétrico? Que no se cambia. Iso es igual. Iso es igual. Igual volumen, isovolumétrico. O sea, no se abren ni las sigmoideas ni las aurículas ventriculares. Está todo cerradito. Perfecto, doctor. Entonces, todo está cerradito, se mantiene. Sí, son isovolumétricos. Y si te preguntaran, proto, ¿qué es proto? Proto es inicio, ¿no? Meso, al medio, ¿no? Y tele, final. Muy bien. Entonces, te pueden hacer una pregunta así, mira. ¿Cuál es? Como son 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 fases. Son 5, por eso casi dice 5 fases, mira. Te pueden poner así. La primera fase de la sístole corresponde a y te ponen alternativas, protosístole te ponen. Esa será, porque está al inicio de la sístole. ¿Sí? Si te preguntan, la primera fase de la diástole está en la protodiástole. Va, bacán. Entonces, esta es contracción isovolumétrica. La segunda fase, ya, pues lógicamente estás en sístole, tiene que contraerse, ¿no? Entonces, eyección. Eyección. Luego, el segundo ruido. Y luego la relajación isovolumétrica, y estamos en diástole. Y luego el llenado ventricular, ¿no? Porque estamos en diástole, pues se tiene que llenar el ventrículo. Entonces, el llenado ventricular, que es la cuarta fase. Y la quinta fase es la contracción auricular. Como doctor, pero estamos en la diástole, ¿no es ventrículo? Sí. Pero se le llama contracción auricular. Tiene otros nombres también. Refuerzo presistólico también le dicen algunos. Refuerzo presistólico. O sea, ¿qué quiere decir, doctor? Déjame entenderlo. Que este volumen de la quinta fase, la última fase, la telediástole, se debe, la telediástole, el último momento de la diástole, al final de la diástole se debe el llenado pleno gracias a la contracción auricular. Sí, quiere decir que la aurícula se contrae al final, parece que le queda un poco de sangre a la aurícula y la aurícula hace así, ¡chuc! Y esa contracción auricular permite llenar esto. ¿Y qué porcentaje es del porcentaje total del ventrículo? 20%. Doctor, ¿y por qué me has dicho, por qué me enseñas el número? ¿Por qué no me dijiste el porcentaje, cuánto es en la fase 1, fase 2? ¿Por qué me enseñas el número en la fase 5 de la contracción auricular? Porque puede ser que en algún momento el paciente tenga una enfermedad que no pueda contraerse la aurícula. ¿Como cuál? Fibrilación auricular. Y ahí perdería, ¿cuánto? 20% de llenado ventricular. Y ese 20% en un paciente con insuficiencia cardíaca hace que tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Y vas a verlo así. Doctor, ayer mi papá estaba tranquilo. Hoy día amaneció sudoroso. Le ha resfriado, doctor, pero está sudorosísimo. Se está agarrando de la cama toda la mañana. ¿Le duele el pecho? No le duele. ¿Es diabético? No, no es diabético.
O sea, tú pensando, ¿no? No, pero de repente tiene un dolor torácico, un ima, ¿no? Se agarra de la cama y está agotado, cansado, disnéico, jadeante, sudoroso. De la nada, doctor. Pero que no pasa algo. No, estaba normal ayer, pero creo que se ha resfriado, doctor. Lo he traído a la emergencia porque se ha resfriado. Así lo trae, ¿eh? Tú lo escuchas los pulmones y escuchas unos crépitos. Crépitos, ¿no? Si tú quieres escuchar los crépitos de la insuficiencia cardíaca, todos agárrense la patilla y háganse así, como si con la patilla, en la parte del pelo, todos escuchen sus crépitos de la insuficiencia cardíaca. Así se escuchan los crépitos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, oye, guarda, está con una insuficiencia cardíaca, pero de la nada, un día, ya, tómale el EKG, fibrilación auricular. ¿Y por qué está tan descompensado? Porque ha perdido el 20% del llenado ventricular. Y toda esa pérdida se está quedando para atrás, y por eso que el pulmón está congestionado. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Doctor, una consulta. Me has hablado de primer ruido, de segundo ruido, y el tercer ruido, ¿dónde está? Está acá. El tercer ruido está en la cuarta fase, llenado ventricular. Ok. Y en la quinta fase, doctor, ¿quién está? El cuarto ruido. Pregunta, ¿el tercer ruido es fisiológico o patológico? Patológico. Ya. Es patológico, pero también es fisiológico. Eso hay que recordarlo. ¿Por qué hay que recordarlo? Porque en los 8 criterios de Framingham de la insuficiencia cardíaca, el tercer ruido es el ruido que es criterio mayor, por eso que nos acordamos que es patológico, pero también puede aparecer en estados fisiológicos. ¿Y en qué estados? Bell-ball, aumento de velocidad. Por ejemplo, yo me voy corriendo, dándome vueltas a toda esta cuadra, y me escuchas y puedes escuchar un tercer ruido, aumento de velocidad. Las mujeres gestantes tienen aumento de volumen, más o menos entre la semana 20 y 30, aumentan hasta 30-32% su volumen plasmático. Ellos tienen aumento de volumen, entonces también se puede escuchar un tercer ruido. El hipertiroidismo, la sangre está moviéndose más rápido, puede escucharse un tercer ruido. Y, o sea, hay situaciones que condicionan patología y hay situaciones que son parte de la normalidad. Pero el cuarto ruido jamás es fisiológico. El cuarto ruido siempre es patológico. ¿Ok? Siempre es patológico. ¿Y cuál es su efecto? Se relaja mal el ventrículo. Entonces, cuando se contrae la aurícula es como le cayera un baldazo de agua al piso. Normalmente cuando cae el agua de la aurícula al ventrículo, el ventrículo como que se dilata para que no suene, así como que se abre. Pero cuando no se relaja, la sangre ¡pum! ¡Pah! Cae como que cayera el agua al piso. Que dice que está mal relajado. Ahí se escucha el cuarto ruido. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Todos los ruidos se pueden escuchar con la membrana, con la parte más grande del estetoscopio. Pero con la campana, la parte posterior, se escuchan, el tercer y cuarto ruido se escuchan mejor y las estenosis también se escuchan mejor, sean mitrales o tricuspides. ¿Ok? Es importante. Hay algunos otros ruidos que son los famosos clics, por ejemplo, que ocurren en prótesis, o chasquidos cuando hay endurecimiento de las válvulas y se abren, se llama chasquido, ¿no? La palabra chasquido es patognomónica de estenosis mitral para nuestras preguntas de examen en Perú, ¿no? Cuando uno dice chasquido de apertura, me va a preguntar estenosis mitral. Entonces eso hay que reconocer, ¿ya? Muy bien. Entonces, acuérdate las 5 fases, acuérdate los procesos de llenado, ¿no? O sea, todo este proceso vino este año, ¿no? Y ahí había una pregunta ganada. Así que tranquila, es una pregunta que puede volver a venir. La fracción de eyección es otro tema, es un capítulo fracción de eyección. ¿Con qué método medimos mejor la fracción de eyección? Ecocardio. Es práctico, te mide la fracción de eyección, perfecto. Existen fórmulas con 4 cámaras, con 2 cámaras, que te pueden medir la fracción de eyección. Pero doctor, yo lo mido mejor con una eco transesofágica, es mejor que la eco transtoral. Perfecto, ¿no? Pero existe el gol estándar de la fracción de eyección, que es la resonancia cardíaca.
La resonancia magnética cardíaca es el gol estándar máximo de fracción de eyección. Solamente que nosotros no vamos a pedirle resonancia por solo estudiar fracción de eyección. Entonces, lo que hacemos todos los días es ecocardio, ¿no? Ecografía cardíaca mide su fracción de eyección. Entonces, el concepto de fracción de eyección es básicamente esto, ¿no? El volumen sistólico de eyección, este es el volumen sistólico de eyección en cada latido. ¿Y qué ocurre? Normalmente nosotros botamos la sangre. Te lo voy a hacer con números. Tienes volumen telediastólico, que es la precarga, 120. He botado 70. Entonces, 70 entre 120, esa será mi fracción de eyección. ¿Ok? Normalmente la fracción de eyección debe ser mayor de 55%. Cuando es menor de 55%, decimos que el paciente tiene un estado de insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección se asocia, cuando está disminuida, a diferentes grados de mortalidad y daño pronóstico. Ustedes, por ejemplo, chicos, han escuchado hablar acerca de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿no es cierto? Han escuchado hablar acerca de la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, y también la sistólica y diastólica, ¿no? Pero cuando uno está evaluando al paciente en el día a día, uno no presenta al paciente: doctor, buenas tardes, este es un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Una insuficiencia cardíaca izquierda de tipo sistólico. No se dice así. ¿Por qué? Porque en el hospital, de 100 pacientes con insuficiencia cardíaca, 90 son sistólicas y 10 son diastólicas. Entonces, si tú me dices diastólica, esto es como que estás redundando. ¿Ok? De 100 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, 90 tienen insuficiencia cardíaca izquierda. Y 10 serán, pues, insuficiencia cardíaca propiamente dicha derecha, ¿no? Entonces, te das cuenta que redundarías si dijeras insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Es redundar. Entonces, evitando esto, todo el mundo sobreentiende que estamos hablando de sistólica y estamos hablando de izquierda, ¿no? Y en estas, pues, son las que la fracción de eyección va cayendo, ¿no? Por eso que uno asocia la disminución de la fracción de eyección a una evolución de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Bacán. Pero ¿qué ocurre cuando la fracción de eyección va cayendo? Va cayendo hasta que llega a un límite, por ejemplo, donde ya no es compatible con la vida, ¿no? Ese es cuando es menos del 20%. Aquí el paciente ya tiene uno de los criterios, pues son varios criterios, para iniciar el proceso de trasplante cardíaco. ¿Ok? Entonces, ese proceso, este es un mundo entero actual, es el mundo de mayor investigación que ocurre ahorita en el mundo en cardiología, que es estudiar por qué mejorar la fracción de eyección. A mejor fracción de eyección, la sobrevida es mayor. Entonces, eso es un pronóstico importante. Como no teníamos marcadores, solamente esto es un dato relativo, hay marcadores, toda la investigación que se ha hecho es a base de buscar el marcador que te pueda asociar a ese porcentaje. Y entonces han estudiado, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, lo han asociado a insuficiencia cardíaca. Por eso el Tarnecep también se ha usado como método de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético, el ProBNP famoso, por ejemplo, péptido natriurético cerebral, también es un valor diagnóstico y pronóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, todos esos marcadores nacieron a partir de la investigación de cómo hacer que el paciente no baje su fracción de eyección. Pero, doctor, una pregunta. ¿Existirá la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca más con factor o fracción de eyección normal? ¿Sí o no? Sí. Claro, ¿no es cierto? ¿En qué casos tendremos una fracción de eyección normal? Exacto, lo contrario. Hay un problema diastólico, ¿no? ¿Y el problema diastólico qué cosa es? Es un problema de relajación. No se relaja bien el ventrículo. ¿Y por qué no se relaja? Porque hay algo que está afectando el músculo cardíaco. Entonces aquí van a aparecer estas enfermedades: miocardiopatías restrictivas, hipertróficas,
o hipertrofia secundaria, o fibrosis por envejecimiento, cuadros de amiloidosis. Entonces, todas esas imágenes, digamos, patrones restrictivos hacen eso. Y tú me vas a preguntar, doctor, no entiendo, ¿por qué la flexión debe ser normal? Porque mira, ¿qué pasaría si tu corazoncito, como esta es una división relativa, bueno, mira tu corazón, antes ¿cuánto entraba? 120. Ahora imagínate tu corazón está infiltrado el ventrículo y ahora entra 40. Y tú te contraes y 40 no, exagerado, 80. Tú te contraes y botas 50 en cada contracción. 50 entre 80, ¿cuánto es? ¿Es más o no es más del 50%? Sí, teóricamente es una fracción de eyección normal o no. Sí, doctor, es normal, pero ¿cuánto ha botado? ¿Y cuánto debería haber botado? Entonces, ¿cuánto tenía? Es una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica con fracción de eyección normal. Por lo tanto, el daño es de pared muscular. Y así es como tienen que interpretar estos cambios. ¿Ok? El pulso venoso. En el pulso venoso tenemos pulso arterial y pulso venoso, ¿no? Doctor, a mí nunca me han tocado el pulso venoso, ¿no? Lo que me tocan es el pulso arterial. No te lo van a tocar tampoco, pues, ¿no? Porque el pulso venoso no se siente el latido. Entonces tienen que sentirlo a través de una invasión. Y una forma de invadir al paciente es con un catéter. Un catéter puede ser un catéter de Swan-Ganz o un catéter de venoso central. Un catéter simple. Un catéter venoso central se coloca por vía de abordaje la más, digamos, inocua, por el cuello, en la vena yugular anterior. Un abordaje posterior o interfascicular, y el más bravo o más peligroso, el infraclavicular, que es su clavio. Entonces, al final no importa cómo, pero lo único que quiero que llegue es que el catéter llegue a la cava antes de entrar a la aurícula derecha. Ahí debe estar la punta del catéter venoso central, en la cava antes de entrar al atrio derecho. No debe estar la punta dentro del atrio derecho. ¿Ok? Cuando te acuerdas, cuando tú estabas haciendo tu internado y iniciaban nutrición parenteral, no te iba la enfermera, doctor, mire la placa, ¿ya puedo iniciar la dieta o no? ¿Y tú qué hacías? Sí, jefa, y no mirabas nada. ¿No? Y la enfermera, ya doctor, lo voy a iniciar. Nunca nadie se preguntó, ¿por qué te pregunto? ¿Qué tengo que ver? Dice. Un interno una vez me preguntó cuando yo era R1, me dijo, doctor, una consulta, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué me persigue esa loca todo el tiempo? Te voy a explicar, mira, la punta tiene que estar aquí. Eso era. Sí, pero haz algo que yo hice una vez. Le enseñé a todas las enfermeras a la vez, las metí al auditorio y les enseñé a todas, miren la punta, nunca más me molestaron. Es una otra forma también de capacitar estratégicamente. Entonces, es la forma de encontrar el catéter venoso central. Pero el catéter venoso central, ¿qué mide? Mide al final una presión. Esa presión es el pulso venoso yugular. Eso no te preguntan en años anteriores, pero sin residentado te pueden preguntar. ¿Y sabes por qué? Te van a preguntar algo sencillo nomás. ¿Qué es esto? Miren, el cuadro está en amarillo, quiere decir que ha venido alguna pregunta. O sea, ha venido efectos de la inspiración, ¿no? En la presión venosa central. Entonces, en el pulso venoso, miren el pulso venoso como es su onda. Tiene dos prácticamente ondas picudas y tiene dos ondas depresivas. Cada onda tiene un significado, ¿ok? Por ejemplo, la onda A es contracción auricular, ¿no? Se contrae la aurícula y ¡fum! Se forma la onda A. La onda X es relajación, ¿no? La onda X es relajación de la aurícula. La onda V es llenado auricular. Y la onda Y prácticamente es la apertura de la tricúspide, ¿no? El vaciado. Entonces, de las cuatro ondas, ¿cuál es la más característica que nos preguntan? Mira, nos han preguntado 3 de las 4. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la onda A es la contracción auricular, ¿en qué patología se puede perder?
Exacto, muy bien, doctor. Fibrilación auricular. Se puede perder la onda A, si es la contracción. Te dice pulso, en el pulso venoso yugular, ¿qué onda se pierde o qué característica encontramos en la fibrilación? En el pulso venoso. Y la gente que dice, pucha madre, venoso no estudié, solo arterial. La onda A. Y la onda X y la onda Y la vamos a ver en patología pericárdica. Bueno, eso ya lo ven con el doctor Caleb. La onda X se ve en el taponamiento cardíaco. Y la onda I en la pericarditis constrictiva. ¿Ya? Entonces son ondas que han venido, que hay que recordarlas. Normalmente una persona, su presión venosa central de una persona echada, aproximadamente está entre 0 y 5, es a nivel de la aurícula, y tú le tienes que sumar más o menos 8, de 5 a 8, para ver que estás cuando lo mides en una persona sentada a 45 grados de la cama, ¿no? Estás sentada a 45 grados de la cama, tú mides acá el pulso venoso y más o menos equivale a 8 centímetros de agua, que es, digamos, la presión que ocurre ahí, ¿no? Que cuando una persona está forzando la inspiración, al forzar la inspiración es como que tú inspirar no solo el aire, sino también la sangre. Entonces la sangre también ¡fum!, tiende a ir más rápido al corazón. Y si va más rápido al corazón, ¿qué ocurre con la presión aquí? Baja. Exacto, baja. Incluso a veces algunos pacientes tienen latido que se ve, un latido yugular. Y tú diles que se inspire, ¿no? Inspira, se desaparece. Eso es normal. ¿Qué pasaría si tengo un paciente que estoy viendo su latido yugular y le digo que inspire y en vez de bajar, aumenta? ¿Cómo se llama eso? Signo de Kussmaul. Signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul, ¿a qué cosa equivale? Puede ser pericarditis, puede ser taponamiento, exacto. Es más de pericarditis para preguntas de examen. Pero, ¿la fisiopatología cuál es? Es la restricción. La restricción al llenado del ventrículo. Por lo tanto, algo lo está comprimiendo el corazón, que por más que uno inspire, el corazón no se puede llenar más de sangre. Entonces la sangre se queda acá encharcada y va subiendo. Entonces hace un signo de Kussmaul positivo, patología restrictiva cardíaca, ¿no? Hay un patrón de compresión al corazón por un cuadro pericárdico. Entonces eso sí hay que acordarnos. ¿Qué pasaría si tú tienes un paciente, está en la UCI, está entubado, le han hecho una intubación por X razón, y tú te dicen a ti que el paciente está recibiendo oxígeno a presión positiva, ¿no? Están sometidos a un modo de ventilación y le están dando oxígeno, y en el modo de ventilación es un modo controlado por presión, o sea, la máquina le está dando, él no respira, la máquina le está dando la respiración, o sea, y te dicen que el oxígeno es positivo. La presión venosa central, ¿cómo estará en ese paciente? ¿Aumentada o disminuida? Eso fue una pregunta de residencia, porque eso va a ocurrir en la UCI. Entonces, ¿la lógica cuál es? Si a mí me están dando una presión positiva en la vía aérea, todo eso se te transfiere. Y al ser positivo, ¿qué quiere decir? Mi tórax, ¿cómo está? Expandido, ¿no? Si está expandido, ¿qué ocurre con las venas? ¿Están colapsadas o están ingurgitadas? Si yo tengo mi tórax expandido, piensen. ¿Qué es lo que haces en una inspiración tú? ¿No es esto? Y no jala la sangre. Ya, ahora tienes una presión positiva permanente. Entonces todo el rato está entrando, ¿no? Y llega un momento que, y como se mantiene presión positiva permanente, estás colapsando ya las venas ya. Entonces la presión venosa comienza a elevarse.
porque le estás dando presión positiva permanente. Y la inspiración es un momento nomás, y ¡fum! Baja, ¿no? Y luego expiras y todo normal. Pero acá no, acá le estás dando presión positiva de oxígeno. El tórax está expandido, y al expandirse el tórax también disminuye la llegada de sangre porque están comprimiendo las venas, porque está expandido ya totalmente. Pregunta, cuando les entreguen presión positiva de oxígeno, la presión venosa central tiende también a aumentar. Por eso es que siempre se le disminuye, dice, ¿cuándo tiene PVC el paciente? A la enfermera. Tiene 14, doctor. Ya, réstale la presión positiva que le estoy dando, que es 9. O sea, ¿tiene cuánto? 5. ¿Entiendes? Entonces te puede poner como fórmula. Paciente que recibe una presión soporte, el ventilador mecánico de 7 y tiene una PVC de 12. ¿Cuánto es su PVC real? Y tú dices, pucha madre, matemática no. Entonces en ese momento tienes que acordarte, presión de oxígeno positiva se traduce a PVC elevada, falsamente elevada. Entonces tengo que restarle a la PVC la presión de oxígeno que le estamos agregando. Y ese será su PVC real. ¿Ok? ¿Se entendió? Esa es la forma. Barotrauma. No, barotrauma es cuando tú le das mucha presión de oxígeno. Por ejemplo, el barotrauma aparece cuando el PIB es más de 10. ¿Ya? Entonces un PIB más de 10 se asocia a barotrauma y eso hace que el pulmón, los alvéolos se rompan y ahí se puede formar el neumotórax por barotrauma, ¿no? Barotrauma es neumotórax ocasionado por ventilación mecánica con mucha presión positiva. Y en este caso, un ventilador mal programado, le da mucha presión, ¡pum! Y se rompió algunos alvéolos, forma neumotórax. Eso es barotrauma. Pueden interrumpir para las preguntas, todo. La idea es que no se vayan con ninguna duda. El monitoreo de todo paciente complejo es con el catéter de Swan-Ganz. Eso se lo dejo como cultura general. Miren los muchachos al catéter de Swan-Ganz. Algunos que van a ser usiólogos, algunos que van a ser cirujanos, algunos que van a ser psiquiatras. No, el psiquiatra no lo ve, ¿no? Pero mírenlo igual. Entonces, ese catéter de Swan-Ganz es un catéter que te permite medir más de 50 variables hemodinámicas. Yo en la clase le estoy diciendo 4 o 5 variables nada más. En la vida real son más de 50. Y con esas 50, el usiólogo, es su chamba el usiólogo. ¿Ustedes creen que el usiólogo es solamente vender fármacos? Nada, el pata hace sus fórmulas matemáticas, se raya horrible en la UCI. Él está haciendo todas las fórmulas del mundo, para poder encontrar la mejor forma de sacar adelante al paciente. Es un nivel de medicina bien alto, en verdad. Entonces, él maneja esto en pacientes altamente complejos y con esto se puede medir todo, gasto cardíaco, índice cardíaco, puedes medir el trabajo ventricular, puedes medir solamente con todos estos cablecitos con sensores te permiten estudiar el corazón en el nivel más puro de la fisiología. ¿En qué casos usamos estos catéteres? En pacientes operados de corazón, en pacientes que tengan un estado crítico con morbilidad muy alta y donde necesitas de manera muy fina manejar la parte hemodinámica. O sea, no quiere decir que a ti te dé una neumonía, te hospitalices y te mete un Swan-Ganz, no. Y el Swan-Ganz mide presión en cuña pulmonar también. Porque vean acá ustedes, tiene un globito, mira. Entonces el Swan-Ganz se coloca como catéter venoso central, por vena yugular igualito, baja, inflan el globito y el globito infladito sigue la pulmonar y se va a la pulmonar y se enclava en una rama de las pulmonares. Cuando tú inflas el globito, mides la famosa presión en cuña pulmonar. Y la presión en cuña pulmonar es la presión del atrio izquierdo. ¿Ok? Entonces cuando ustedes le digan, doctor, la presión en cuña pulmonar, ¿qué mide? ¿Qué está midiendo? Mide la presión en la aurícula izquierda. ¿Y en la aurícula derecha quién lo mide? La PVC, la presión venosa central. Te puede medir la aurícula derecha. En cambio, la presión en la izquierda te mide la presión en cuña pulmonar. Edema es algo que no han venido, así que lo voy a pasar. No es algo muy rescatable. Solamente 2 cositas te voy a dejar. La mejor forma de estudiar el edema es, van a ver ustedes que la famosa fovea o signo de Godet, le van a poner a uno una cruz, 2 cruces. Nunca entendí a los médicos internistas en el proceso de las cruces. Algunos se apasionan, se quedan mirando la pierna de la chica y siguen, no, espérate, 2 minutos que llegue, ya, sí tiene 3 cruces.
al final no importa, lo que importa es el nivel. O sea, tengo una pierna, lo normal en cualquier enfermedad del mundo, incluyendo el embarazo, teóricamente hasta el tobillo debería hincharse el pie. En estadios mayores de gestación, solo en gestación, hasta la rodilla. Solo en gestación hasta la rodilla. Y en todo lo demás, insuficiencia venosa, que el zapato no te cae, que soy yo de peso, tienes linfedema, un trauma, hasta el tobillo. Doctor, mi primo tiene edema en la pierna. ¿Es normal? No le vas a preguntar, está gestando, te estoy diciendo su primo. No es normal, bro. Ahí nace el estudio del edema. No es porque te quedas presionando el dedo 2 horas, no. Porque la señora puede tener una enfermedad, pues, ¿no? Entonces, pero tú el nivel sí es. La importancia es por nivel, porque esto es gravitacional. ¿Ok? Y cuando estudias el edema, lógicamente, la causa más frecuente es insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Insuficiencia cardíaca es la causa de edema la causa de edema, digamos, de patología sistémica más frecuente, ¿no? De patología sistémica más frecuente. Y si hablamos de patología local, la insuficiencia venosa crónica, ¿no? A mi consultorio vienen todos esos pacientes de varices, bueno. Y dice, doctor, disculpe, tengo varices. Y viene una señora de 85 años con edema hasta las rodillas, con varices, y le digo, hacemos un estetoscopio, escucho, con crépitos. ¿Es varices o no? No, ¿qué cosa es? Insuficiencia cardíaca. Luego viene una chica, alumna de la academia, una vez vino y dijo, doctor, 30 años, dijo, tengo insuficiencia cardíaca. Comenzamos a ocultar, no había nada, y le había acompañado a su mamá. Señora, levántese la falda, ¡fum! Tremendos cordones de varices. Dijo, probablemente ya tenga insuficiencia venosa porque es un cuadro genético familiar. Ecografía Doppler, hágate tu insuficiencia venosa. Entonces, tienes que por la edad, por las características, el edema gana. Nunca gana el edema por ser un edematólogo. Tú no eres edematólogo. Tú tienes que estudiar el edema en un contexto. Mi contexto siempre va a ser a la cabeza insuficiencia cardíaca o insuficiencia venosa. Que es la famosa varices que ustedes hablan, es el estadio 2 de la insuficiencia venosa, que tiene 7 estadios, del 0 al 6. Entonces, será insuficiencia venosa. Doctor, y cuando hablamos de mixedema, es algo muy particular. El exedema es una infiltración que da la imagen de un edema, pero es una infiltración pretibial. El linfedema es cuando hay una obstrucción a nivel linfática y va a haber un aumento de volumen unilateral o bilateral blando, no doloroso. El edema venoso es bilateral generalmente. Doctor, y si es unilateral, es trombosis venosa. Y si no es trombosis venosa, es bilateral. Y el paciente tiende a tener cambios de pigmentación en la piel, sobre todo a nivel del tobillo interno, si quiere ser más específico. El nefrótico hace un edema blando, pero no solamente en los pies, también las manos y los párpados. Y se levanta, si una pregunta dice, se levantó con los ojos hinchados, nefrótico. ¿Ok? Es muy particular. El nefrítico se le puede hinchar también los ojos, pero en él no domina tanto el edema, el miedo. En él la hipertensión. En él domina la hipertensión arterial, lo que más le llama la atención. Es chibolo de 18 años con hipertensión. Nefrítico. Anda, hazte un examen de orina. No, doctor, pero un doctor me ha dicho que me tengo que hacer un angiotem renal. Angiotem. Anda un examen de orina un sol. Ahí está. Nefrítico. Y comienzas el estudio. O sea, tienes que orientar tu diagnóstico de acuerdo al paciente. Cirrótico. No solo tiene edemas. Levántale el polo. También tiene ascitis. Y verdosa. Y también va a tener estigmas a nivel de la zona del ombligo, varicoso de hipertensión portal. Entonces, el edema, nuevamente les digo, no se estudia desde la base del edema, sino desde la base del contexto que gira en torno al edema. ¿Ok? Eso es muy importante. El pulso, ¿no? Hay profesionales del pulso. Yo me acuerdo en mi serum, cuando
cuando estuve, había un doctor que firmaba, me acuerdo que se llama Jacinto López, decía doctor Jacinto López, y abajo ponía huesero y especialista en pulso. Te lo juro, yo le tengo la foto, lo subí en Facebook todavía. Nunca en mi vida había escuchado esa especialidad. Huesero y especialista en pulso. El pata te diagnosticaba el hipertiroidismo, así se vendía a todo el mundo. Yo le diagnostiqué cuando los ojos se le iban a salir a la señora. Él que estaba diagnosticando, ¿qué tipo de pulso era? ¿Cuál es el pulso del hipertiroidismo? Acá todavía te lo pongo grandazo para que te sople. El pulso Zeller. Característico. Ahí va. Entonces él decía, yo le diagnosticaba, si yo tenía un pulsazo, y antes que se le salga el pulso, yo le dije que tenía los ojos, se le iban a salir después. Tenía un Graves. ¿No? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? El pulso Tardus Parvus es el pulso más preguntado en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo preguntan en el contexto de una estenosis aórtica, pues, ¿no? Una estenosis aórtica. El pulso bisferiens y el dícroto, la gente se confunde mucho. El bisferiens es que tiene 2 picos en sístole y 1 en diástole. Y el dícroto tiene un pico en cada estado, en sístole y en diástole. Es la única diferencia, por eso quizás te lo coloco. Y el pulso alternante es que primero tiene un pulso fuerte y después un pulso chiquito, un pulso fuerte, un chiquito, un fuerte, un chiquito. Eso se ve en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Hay una miocardiopatía dilatada, ahí se ve. Y el pulso estrella, bandera, que cuando aparece llama la atención, es el pulso paradójico, ¿no? Pulso paradójico. Se la ha encontrado en diferentes escenarios el pulso paradójico, pero nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en taponamiento cardíaco. Lo podemos ver en taponamiento cardíaco. Puede haber en pericarditis constrictiva también. Pericarditis constrictiva. Enfermedades obstructivas respiratorias. El asma. Enfermedades obstructivas respiratorias. Y en algunos casos puede haber en el neumotórax de tensión. Nemotecnia, tapón. ¿Ya? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, patología obstructiva bronquial, asma, neumotórax de tensión. Nemotecnia, tapón, ¿no? Signo diagnóstico diferencial del pulso paradójico. Y el pulso paradójico generalmente se comprueba cuando la paciente inspira y la presión, en vez de subir, cae más de 10 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. ¿Y por qué se da eso? Porque aparentemente algo está obstruyendo, y cuando uno inspira, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando inspirabas no se llenaba tu ventrículo derecho? Entonces normalmente hace esto, está abombando y el ventrículo izquierdo no se distiende porque está obstruido por algo por fuera, entonces se llena de poca cantidad de sangre. Y por eso que disminuye la presión sistólica. ¿Entienden? Entonces, por eso es el pulso paradójico. En vez de aumentar la presión después de la inspiración, disminuye. ¿Ok? Entonces, a expensas del ventrículo izquierdo, el septum ocupa ese espacio. El pulso, en general, es un movimiento en el cual aparece una subida y una bajada, pero hay una onda dícrota, que es una onda muesca. La dícrota se llama muesca, que está en la bajada. Esa dícrota, ese nombre de dícroto se daba por el cierre de la válvula aórtica, ¿no? El cierre de la válvula aórtica le da ese efecto de dícroto. Ahora, miren aquí, ahí está, si se dan cuenta, hay un amarillo aquí. Han preguntado los pulsos, pero cómo se palpan. Pero son tan buenas gentes que no te preguntaron los músculos del pulso radial. Te lo han preguntado también, ¿eh? En anatomía vamos a ver ustedes los músculos que forman el canal del pulso radial, ¿no? Pero esta vez te preguntaron el pulso carotidio, dijeron, ¿no? ¿Dónde se palpa como referencia el pulso carotidio, no? Entonces, anterior al esternocleidomastoideo. Tú de repente dices, oye, qué pregunta tan fácil, oye, ¿cómo se va a venir la reciente? Eso, ¿sabes por qué te preguntan, no? Porque cuando tú colocas un catéter venoso central,
A veces vas a encontrar pacientes con cuellos anatómicos y a veces hay pacientes que no tienen ni cuello. Chamare, dice, ¿por qué no tiene cuello? No encuentro. Entonces, en ese momento, lo único que puedes palpar, y Dios te lo ha dejado, no es ni el pulso, es el esternocleidomastoideo. Entonces, lo tiras al paciente al otro lado, ¡fum! Comienzas, porque tiene una inserción importante, y lo tiras acá y comienzas a jugar, hasta que agarras el esternocleido. Tú sabes que adelante de eso está la carótida, y tú sabes que al costado y atrás está la vena, que ahí es donde tienes que entrar. Y a veces solamente, a veces no se ve, pues usted ve un video de YouTube, así, ve un video de catéter venoso central, te pone acá las inserciones musculares, todo, ¿no? Claro, pues un caquético le han colocado el CBC. Agarra un paciente de estos que vienen tremendos, no se puede. Entonces, esternocleido, para atrás, así, prácticamente es tu referencia para no darle a la carótida cuando estás colocando el catéter, pues. Para eso era. Entonces, se ve el pulso en la cara anterior del esternocleidomastoideo. ¿Ok? Después tenemos pulso braquial, pulso radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio, ¿no? Hay que dominarlo, hay que saber que las cruces son 3, de 1, 2 y 3, ¿no? Doctor, ¿cuánto es 2 cruces un pulso? Tócate tú, pues. Ese es 2 cruces. Se supone que está sano. Tócalo al paciente, 2 cruces. Doctor, está más alto que mi pulso, 3 cruces. Está más bajo que mi pulso, 1 cruz. Doctor, más o menos escucho, no se pone más o menos. Es 1 o raya, pone, no siento, raya, punto. Pero yo cuando voy a evaluar a los pisos, se los digo porque yo los voy a encontrar a ustedes, me ponen más menos, otro matemático, o sea, le pone más menos menos 1. O sea, la mierda, ¿cómo vas a entrar ahí, pues? Entonces, ¿hay o no hay? ¿Ya? De Doppler. El mejor lugar para ver vasculatura, el dedo. Después ya el eco. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esos son los pulsos que ustedes tienen que describir. Paciente con pie diabético, ¿no? Ya, estos. Paciente con embolia de miembro superior, mínimo, pues, ¿no? Y acá para que coloques tu catéter. Soplos. Respecto a soplos, ¿qué tenemos que hablar? ¿Cuántos de ustedes han escuchado un soplo en su vida? En la vida real, ¿ah? No mientan, ¿eh? En la vida real, ¿cuántos de ustedes han escuchado un soplo? Entonces, no, todos escucharon un wow. ¿Qué cosa era? No sé, doctor, de ahí le pedí su eco. Al final no importa, igual esto le piden su eco mejor todavía, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora es así, ¿no? Chévere, ¿no? Pero ponte en los años 80, ¿no? En los años 80 era mejor el que escuchaba mejor los soplos. Y el examen de medicina para pasar cardiología dice que era bravo, ¿no? O sea, tú pasabas ahí y a ver, te ponían, ¿qué es? Doctor, escucho un... Estenosis aórtica. No, doctor. Salta, jala. Siguiente. Y así era, ¿no? Y después algunos más exigentes. Vete a los 70. Doctor, estenosis aórtica. Ya. Sí. Leve, moderado, severo. Así eran los 70. Vete a los 60. Escucha el soplo. Una estenosis aórtica severa. Fiebre reumática o calcificada. Así era. Te ríes, pero así era la medicina. Solo escuchando tenías que decir un poco más qué tipo de serotipo de estreptococo era. Entonces, pero la medicina fue eliminando el error humano y dejando la objetividad. Entonces, el día de hoy ya no se valora al médico que escucha un soplo en un hospital de Lima, pero sí se valora al médico que escucha un soplo en un hospital de Serums o haciendo su trabajo médico en un lugar alejado. Ahí se valora que domines el soplo. Pero acá no, porque acá una eco te destruye el mejor oído humano. Pero allá no hay eco. Así que tu oído, así sea Monse, es bueno. Entonces tú tienes que aprender a identificar. Una manera muy buena de identificar es esto, chicos, miren. El famoso OSIM. Un soplo tiene nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. 4 cosas. Origen del soplo. 1. Doctor, ¿dónde voy a escuchar el soplo? Como tú te vas a olvidar, imagínate una franja de Perú en el pecho. Así, una franja de Perú, te la pones, ¿no? No te la pones por el otro lado, póntela para acá, pues. Entonces la franja tiene 2 puntos, ¿no? Tiene acá en la tetilla
Y debajo ponte de acá de la horquilla external, debajo ahí, para que escuche ahí, no acércatelo, porque si te digo segundo espacio intercostal, el costado de la línea, te vas a olvidar. En esos dos puntos comienza tu origen, ¿ok? Primer origen debajo de la tetilla y el otro origen debajo de la línea media del esternón, ahí arribita. Y vas a, prácticamente uno es el foco mitral y el otro es el foco aórtico, así de sencillo. Cuando tú veas donde hay más bulla, probablemente ahí es el origen. ¿Ok? Entonces, dos focos puntuales. Doctor, todo lo que estudié en Maceitos no me importa. Cuando estés con un paciente, rapidito, origen. Segundo, el momento. El sístolo diástole. Por ejemplo, tú escuchas dum, tac, ¿qué es? Sístolo diástole. Sistólico, ¿no? Si tú escuchas dum, tac, ¿qué es? Diastólico. Mira, tú ya estás identificando solamente con el sonido y el movimiento. Entonces, es entrenamiento nada más ahí, pero ya sabes los momentos. No, este es diastólico. Y a mí me enseñó el doctor Briceño que todos los soplos diastólicos siempre son malos y que los sistólicos pueden haber algunos inocentes, pero eso quiere decir que no todos son malos, ¿eh? Algunos pueden ser buenos, pero los diastólicos sí todos son malos. Entonces, para eso al menos ya identificas, porque te van a tener tu chibolo. En la sierra viene la señora y te dice, por favor doctor, que escuche su corazón de mi hijo, y tú escuchas dum taco. No sabes qué cosa es, pero sabes que es malo o no. Sí. Ya diste un paso adelante, ya estás adelante del promedio. Entonces esa es la idea, ya salvaste a una persona porque lo vas a referir. En cambio otro lo escucha, dum taco. No, está tranquilo señor, sí, normal madre, normal. Y después cuando te has sacado tu residencia, ya te viene al hospital con chibolo. Te pasa de ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, oye, esto pasa cuando lo identifico a tiempo, ¿no? La irradiación, 2 lugares nada más. Irradiación, 2 lugares. Cuello y región axilar. Cuello, aorta. Estenosis aórtica irradia el cuello. Insuficiencia mitral irradia la región axilar. Doctor, dice que yo escuché en el Macei que decía haz la bisectriz de la media asociada a la columna debajo de la escápula 2 centímetros debajo del punto medio de la tangente. Toda esa vaina no se aplica. Irradiación, cuello, región axilar. Porque estás buscando las 2 patologías muy frecuentes, estenosis aórtica e insuficiencia mitral. En el mundo son las 2 más frecuentes. Se acabó. Maniobras. La mayoría de pacientes son pacientes mayores, pues. No le vas a decir, señora, ¿puedo hacer cuclillas? Ayúdale, a mi mamá ayúdale que se va a caer. El doctor dice que se puede hacer cuclillas. El señor puede hacer cuclillas para que escuches el soplo. No te pases. Solamente tienes que acordarte la maniobra. Si tú inspiras y sientes que el soplo aumenta, quiere decir que estás en origen derecho, tricúspide o pulmonar. Se llama maniobra de Rivero-Carvalho. Los soplos de origen izquierdo no aumentan con la inspiración, solo los de origen derecho. Si tú le dices al paciente, señora, puje, se llama maniobra de Valsalva. Pero si tú le dices a ella que dice pujes, prácticamente es una maniobra de Valsalva, está pujando. Y si tú pujas, ¿qué ocurre con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Piensen, ¿eh? Si tú pujas, ¿qué estás haciendo con las venas? ¿Disminuye o aumenta? Piensa, pujo. Si tú pujas, el retorno que viene de las piernas al abdomen pasa rápido o ya siente que toda la barriga hasta que le presiona contra la vena cava. Disminuye. Toda tu masa abdominal está comprimiendo a la vena cava cuando tú pujas y el retorno venoso está disminuyendo por eso. Entonces en ese momento los soplos tienden a disminuir. Y si tú lo pusieras de cuclillas porque el paciente es joven, los soplos pueden aumentar, porque ahí la sangre que está en las venas sóleas y gemelares de la pantorrilla estás comprimiéndola y ¡fum! Aumenta el retorno venoso. ¿Ok? Entonces esas 2 maniobras, tanto de Valsalva como en cuclillas, hay que recordar, y la de Rivero-Carvalho también. Entonces OSIM es la mnemotecnia para estudiar los soplos. Con eso tú haces todos los soplos que vienen en las preguntas clásicas. El síncope es un estado clínico en el cual el paciente, hay un estado que se llama presíncope, ¿no? El estado famoso presíncope
donde el paciente te dice que casi se desmaya, ¿no? Doctor, sentí, pucha, por un momento, no sé, me moví, perdí el equilibrio, pero me di cuenta y no me desmayé. Es un estado presincopal, entre comillas, ¿no? Pero el síncope no lo cuenta, pero no lo cuenta después. ¿Qué pasó? Dice, ¿no? Entonces ya el pata se cayó, se desmayó y todo. Cuando tú comienzas a estudiar los síncopes, en cardiología el síncope tiene nombre y apellido, ¿no? Una pregunta de residencia, el síncope es hablar de estenosis aórtica, pues, ¿no? En una pregunta de examen de residencia, el síncope es estenosis aórtica. Pero en la vida real, el síncope tienes que estudiarlo primero en su origen. Su primer origen es cardíaco, por eso que estudias con el EKG, ¿ok? Si tú tienes un paciente que te dicen en un caso clínico que se desmaya en su casa, lo han encontrado varias veces tirado en el piso, y cuando ves su electrocardiograma encuentras pausas mayores de 3 segundos o de 1 a 3, definitivamente te van a decir que estudies al paciente porque está ocurriendo algo, no puede haber pausas, ese corazón que se apaga, se prende como un televisor viejo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué examen tienes que hacer en ese corazón para estudiar pausas? Perfecto, doctor. Holter. El Holter estudia el ritmo en 24 horas y por lo tanto te permite predecir el tipo de falla que está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros buscamos en el paciente. Te pongo los otros tipos de síncope. Después del cardíaco está el neurovegetativo, el ortostático, ¿no? Que son los que hay que recordar. Normalmente te dicen, siempre piensa en un neurovegetativo, en un ortostático primero, antes de un cardíaco. Eso es lo que te dicen. Porque cuando tú comienzas a estudiar cardíaco, al final no encuentras nada. ¿Entiendes? No encuentras nada. En el camino no encuentras nada. No, pero no hay nada. Yo pensé que era un bloqueo. Entonces, ¿qué pasó? No, es un problema neurovegetativo, un reflejo vagal. El señor tiene una ateromatosis en la carótida, se puso la corbata, se desmayó por eso. O sea, en el camino te dicen que es algo neurovegetativo o ortostático, se paró de golpe, pero siempre tienes que pensar primero en estudiar el corazón. Nunca pienses que cuando alguien se desmaya, tu tía se desmaya, tu tía está mal. No, tranquila, es neurovegetativo, no pasa nada. No. O sea, es peor decir eso que de verdad estudiar el corazón. Y ahí es donde uno tiene que entrar a tallar estudio cardíaco. ¿Ok? Eso es muy importante. Shock, ustedes llevan un curso que se llama UCI. Dentro de la academia ustedes hay un curso que se llama UCI, en el cual se estudian las patologías de alta complejidad. Ahí se estudia el shock en todos sus niveles. Por tema fisiopatológico que tiene que ver con el corazón, hay 2 shocks que nos importan dominar. Como este es un gráfico antiguo, una mnemotecnia antigua que yo lo hacía para acordarme. Primero, que el shock más frecuente es el hipovolémico. Es el shock más frecuente. El shock que más vamos a encontrar asociado a la muerte, digamos, de origen cardíaco, es el shock cardiogénico, que tiene 2 orígenes. Tiene un origen obstructivo, o sea, de salida, y uno intrínseco, o sea, el propio músculo de por sí. Este año te preguntaron, shock, mira, está en verde, ¿eh? Un obstructivo te preguntaron, ¿no? Un shock de tipo obstructivo. Hicieron el caso clínico de un shock de tipo obstructivo. De por sí, el shock, aparte del hipovolémico y el cardíaco, tenemos el shock distributivo, ¿no? Que vendría a ser el más frecuente, el shock séptico. En orden de frecuencia, en lo que uno ve en el día a día, vemos shock hipovolémico, seguido por shock séptico y seguido por shock cardiogénico. ¿Ok? Las medidas de manejo van a depender de acuerdo al momento del shock. Doctor, está bacán, pero defíname shock. Shock es estas 3 cosas al final. Se resume a estas 3. Hay hipotensión arterial, hay hipoperfusión tisular, pero asociado a una disfunción orgánica, ¿no? Hay 3 variables que van a estar metidas en el shock. Todos se van a dedicar a hacer shock hipovolémico cuando hacemos la parte de trauma, eso es en cirugía general,
trauma, shock hipovolémico. El shock séptico, cuando se trabaja la parte de UCI, donde hablamos acerca del manejo del shock séptico y todas las pautas de manejo. Y el shock cardiogénico, que es el shock que prácticamente de falla de bomba, el cual el paciente, la causa más frecuente es infarto de miocardio, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Infarto de miocardio. Otros tipos de shock que pueden existir son los o en general los diversos, ya sean por un shock neurovegetativo asociado, está dentro del shock distributivos, los shocks anafilácticos está dentro de distributivos, los shocks que se hacen por intoxicación por barbitúricos, por ejemplo, en distributivos, los shocks asociados a endocrinopatías, también en distributivo, o sea, todo al final después es distributivo, ¿no? Con miras al examen, CONAREM considera 3 tipos de shock todo el tiempo en sus preguntas, ¿no? El shock cardiogénico, el hipovolémico y el distributivo. Y acá vamos a poner así el séptico, como para que te acuerdes. ¿Ok? Este año vino el obstructivo, que es uno de los 2 tipos del cardiogénico, pero con miras a diferenciarlo, digamos, los 3 tipos de shock, te lo pongo acá. ¿Ok? Que es como actualmente lo manejamos. El shock más frecuente es el hipovolémico y se caracteriza definitivamente porque hay una disminución del retorno venoso. Y con eso ya diferenciaste con el cardiogénico. Solamente con PVC se diferenció del cardiogénico. ¿Ok? El shock distributivo es un shock donde va a haber la resistencia vascular disminuida. Y con eso ya se diferenció de los otros 2. Entonces necesitamos PVC y necesitamos resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, vamos a encontrar nosotros que los shocks van a asociarse a 2 cosas entonces. A que me falta volumen, 1, y 2, que estoy vasodilatado. ¿Sí? Entonces las drogas van a ir en ese tratamiento, en ese orden. Un shock hipovolémico, vamos a comenzar el tratamiento de manejo de un shock hipovolémico con cloruro, ¿no? Cloruro, fluidoterapia, 20 cc por kilo en manejo de un shock hipovolémico. Y el shock cardiogénico y el shock distributivo no solamente están disminuidos en volumen, sino en realidad están disminuidos en bomba. Y en ellos hay que mejorar la presión arterial basada en bomba. En el cardiogénico y en el distributivo vamos a mejorar con vasopresores. En ambos la primera intención es usar noradrenalina. En ambos. ¿Ok? Una vez identificado el cuadro, noradrenalina. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la primera medida, otra palabra que le encanta CONAREM, cuál es la primera medida de manejo en el shock séptico? La primera medida es hidratar. Ah, ya. Y el fármaco que compensa y mejora la presión, noradrenalina, son vasopresor. ¿Cuál es la primera medida en un shock hipovolémico? Hidratar. ¿Y cuál es la primera medida en un shock cardiogénico? Es mejorarle la presión. Acuérdate que el gasto cardíaco, ¿qué cosa era? Resistencia vascular periférica la presión arterial, ¿qué cosa era? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si está hipotenso el pata, y yo sé que el corazón está fallando, por eso tiene esto bajo, porque hay un shock cardiogénico, lo único que me queda, ¿qué cosa es? Mejorarle esto. Antes se ponía la dobutamina por encima de la noradrenalina. Ahora ya no. Ahora es primero noradrena. Y cuando la noradrenalina, que tiene dosis menores, medias y mayores, cuando está en dosis medias ya se le agrega dobutamina para que compense un poco el apoyo. Y así comienzas a trabajar. Más bien a quien se le ha dejado de lado en el manejo intensivo es a la dopamina. La dopamina ya quedó de lado, relegada. Antes lo usaban dopamina de inicio, no, ahora no. Pero tiene un efecto renal, la bajas dosis, ya no manejamos así. Iniciamos de frente con nora. La nora ha pasado a ser la vedette. Noradrenalina es la vedette. En cualquier centro que tú veas es la vedette.